Ya. No, buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy le vamos a hablar sobre la resistencia a los antibióticos. Mi grupo de supositorio está conformado por Brenda Andrea Becerra Colpas, Sara Milena Beleño Durán, Camila Andrea Suárez, Marcos Mercado Solaes y mi persona, Fabián Enrique Real Gómez. Antes de continuar con la exposición, vamos a ver esta pequeña tabla de contenido donde están resumidas todas las temáticas que abordaremos en la exposición. Desde la introducción, hablaremos de qué es un antibiótico, la resistencia a los antibióticos, qué causa la resistencia a los antibióticos, cómo se contagia la resistencia antibiótica, cómo prevenir la resistencia a los antibióticos con su prevención y control. También destacamos dos objetivos, uno general y uno específico. El objetivo general es representar de forma didáctica la resistencia a los antibióticos y el específico es identificar la resistencia a los antibióticos. Ahora sí, entrando de lleno en lo que es la exposición, iniciamos que a nivel mundial la resistencia a los antibióticos ha aumentado. Teniendo como foco de concentración de este aumento de la resistencia a los antibióticos el continente africano y el continente asiático, donde se han visto mayor incremento de casos a la resistencia a estos medicamentos. Y también podemos destacar que en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica, junto con Oceanía, los casos de aumento de resistencia a los antibióticos no ha sido tan elevado, pero igual no deja de ser alarmante que sigan creciendo estos casos de resistencia a estos medicamentos. Debido a esto, cada día las bacterias suelen generar mecanismos de resistencia a los antibióticos más poderosos y más potentes. Algunas enfermedades de infecciones comunes como la neumonía, la gonorrea, tuberculosis, septicemia y las enfermedades de transmisión alimentaria, que son enfermedades de infecciones bacterianas comunes, se han vuelto más complicadas de tratar porque han generado resistencia a estos medicamentos. Y en algunos casos ha llegado hasta ser imposible poder tratar estas enfermedades. Aquí tenemos la resolución número 0114 del año 2004, la cual se reglamenta la información de preventa de medicamentos sin prescripción médica o de venta libre. Estos medicamentos son medicamentos que uno puede adquirir de forma común sin necesidad de tener una prescripción o una orden médica. Se puede conseguir de manera sencilla en una farmacia o en una tienda. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Estos medicamentos, al ser comprados de manera, no tener una regulación, el usuario, las personas como nosotros, solemos comprarlo y recetárnoslas sin tener un orden, sin tener a qué hora debemos de consumirlo, cuánto tiempo debemos durar con el tratamiento y llevar un orden. Las personas suelen o tomarse o no tomárselo de manera adecuada o tomarlo en exceso, generando que estos medicamentos, a medida que avance el tiempo, las bacterias empiecen a tener esta resistencia a estos medicamentos porque se van acostumbrando a estos medicamentos. Y aquí tenemos una historieta de cómo ha evolucionado la resistencia a los antibióticos. Tenemos que los antibióticos han sido el arma más importante que tenemos nosotros, las personas, para combatir las bacterias nocivas, gracias a los avances científicos. Nuestro antibiótico más común es la colestina, que es el más poderoso, pero con el avance del tiempo, gracias al abuso de los antibióticos por parte de los humanos y en el ganado en su desecho irresponsable, ha generado que crezcan o surjan nuevas bacterias como la MCR1 que pueden contrarrestar y combatir a los antibióticos, incluso la colistina, que es el antibiótico más poderoso que tenemos. Esto también, esta creación de estas superbacterias generan que sea más difícil el estudio y la creación de antibióticos más poderosos contra estas superbacterias.
Bueno, ahora hablaremos qué es un antibiótico. Un antibiótico es una forma farmacéutica que puede ayudar al paciente a combatir las infecciones causadas por las bacterias. Sus presentaciones más comunes son las pastillas, los ungüentos y los líquidos. ¿Cuándo se debe utilizar un antibiótico? El antibiótico tiene que utilizar cuando tengas una infección bacteriana. Infecciones donde no se podían utilizar serían infecciones virales como en fiebre, dolores de cabeza, dolor de garganta o gripe. En estos casos los antibióticos no se pueden utilizar porque no van a ser de mucha ayuda, ya que estos se crean únicamente para combatir las enfermedades provocadas por bacterias. Hay que resaltar en este tema que los antibióticos son medicamentos de mucha ayuda, ya que ayudan a contrarrestar muchísimas enfermedades, pero debemos de concientizar nosotros como sociedad que estos medicamentos deben ser tomados de manera correcta, porque si nosotros no ingerimos estos medicamentos de manera correcta, estaremos generando en algún futuro que surjan enfermedades que puedan contrarrestar estos medicamentos y sea más difícil para nosotros poder, poder combatirlas con nuevos medicamentos. Muchas gracias y sigue mi compañera Brenda. Siguiente, por favor. Bueno, anterior, bueno, yo soy Brenda Becerra y les voy a hablar sobre qué es la resistencia a los antibióticos. Siguiente, por favor. La resistencia a los antibióticos sucede cuando el medicamento, en este caso antibiótico, que se utiliza ya no es capaz de actuar efectivamente contra la bacteria la cual está causando o causó la enfermedad. Lo que quiere decir que la bacteria ahora cambió y ahora puede luchar y resistirse contra los químicos que se encuentran en el medicamento. Siguiente, por favor. Esto suele suceder cuando la cantidad de antibióticos en el cuerpo, la cantidad suministrada ya no es suficiente y la bacteria no va a ser más combatida, es decir, va a sobrevivir y no va a aprender a cómo, y va a aprender a cómo resistirse a estos antibióticos. En consecuencia, la medicación va a ser inefectiva y la persona seguirá pues enferma. Siguiente, por favor. Si no tomamos el medicamento adecuadamente, ya sea por no tomar la dosis correcta o sin seguir completamente la prescripción del tratamiento o no tomándolo en el momento que sea adecuado ni cuando sea realmente necesario, las bacterias pueden transformarse y aprender a resistirse a estos antibióticos. A esto se le llama resistencia. Si esto llegara a suceder, las enfermedades o infecciones comunes ya no pueden ser tratadas con la medicación antibiótica actual, la común. Es decir, que ya el antibiótico pasa a ser ineficiente y la bacteria resistente sobrevive y continúa multiplicándose, causando así más daño. Siguiente, por favor. La resistencia a los antibióticos es un gran problema porque en muchos países otras opciones de tratamiento ya no son accesibles y porque existe un riesgo de que esta pueda transmitir, de que se pueda transmitir esta resistencia a antibióticos a otra persona, de una persona infectada a otra sana. Por esto, hoy en día la resistencia a los antibióticos es considerada como una de las amenazas más grandes para la salud mundial. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Marcos Mercado y hoy voy a hablar sobre qué causa la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos puede ser causada por muchísimas causales, pero hoy vamos a hablar de unas que son mayormente, que se presentan mayormente dentro de la región Caribe y de la costa colombiana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera es por exceso. Los antibióticos que muchas veces se usan en exceso por enfermedades que no son necesarias de tratar con antibióticos y porque mayoritariamente se tratan por medio de la automedicación, una práctica que es bastante común dentro de la costa colombiana y que cada vez excede más
y que esto podría traer problemas no solamente de la resistencia al antibiótico, sino que podría empeorar pues la condición del paciente. La siguiente es el no concluir el tratamiento. Cuando los pacientes van ante un profesional de la salud que esté calificado para dar el tratamiento a seguir y que sea recomendado seguir el antibiótico, muchas de las personas acuden a otra práctica que también es bastante común dentro de la costa y dentro de toda Colombia, la cual es dejar el tratamiento mocho, no concluirlo y seguir con los tratamientos de medicina natural o tratamientos que por creencias tradicionales ya están pues solidificados dentro de la sociedad. El siguiente es que muchas veces se recurre al mercado negro, es decir, se compran antibióticos en farmacias o mercados de baja calidad, donde nos pueden ofrecer medicamentos que no son medicamentos legales, sino que son adulterados o falsificados. También es donde no se respetan las normas higiénicas que son tanto para la fabricación como para el uso y para el expendio de este. Y por último, pero no menos importante, también cuando los antibióticos son demasiado excedidos en el uso con ganado y piscicultura. Así como decía en el primer punto, perdón, que se excedía desmesuradamente sin que un profesional de la salud lo hubiera recetado. En el momento en que se utiliza en el ganado y la piscicultura para tener un mayor aumento en la producción de ese negocio, se utiliza mayoritariamente para hacerlo de exceso. Entonces eso causa más que todo una resistencia al antibiótico. Bueno, me llamo Camilo Andrés Erazo Álvarez y le hablaré sobre las consecuencias de la resistencia a los antibióticos. Siguiente. Bueno, cuando los antibióticos no funcionan como tal, pues las infecciones muchas veces llegan a ser más duraderas en nuestro cuerpo y pues van a llegar a causarnos enfermedades que cada vez van a ser más severas. Bueno, para esto pues se requiere más visitas médicas u hospitalarias y pues se va a necesitar medicamentos más caros o más tóxicos. Y voy a hacer énfasis en esto, pues ya que la finalidad de la exposición es esta y será pues que algunas infecciones van a ser tan resistentes que incluso nos van a llevar a la muerte. Pues en muchos casos la resistencia a antibióticos va a ser un problema pues para nuestros pacientes. Estos estarán enfermos por más tiempo y como pues obviamente van a estar en contacto con la sociedad, pues van a generar una bacteria más resistente. Esta se va a expandir y pues obviamente no se podrá tratar la enfermedad y pues va a terminar causando una bacteria más resistente. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo se contagia la resistencia antibiótica? Siguiente, por favor. Es muy importante pues tener en cuenta que la bacteria en sí, de que la bacteria es enzimas, no la persona o incluso el animal, como hacía énfasis el compañero Marco de la piscicultura y esto, es la bacteria pues la que se vuelve resistente a los antibióticos, ya que una infección bacteriana puede contagiarse de una persona u otra. Y pues por lo tanto también sucede con las bacterias resistentes al antibiótico. Pues. Esta pues contagiaría a otra persona, ya sea por las malas condiciones de higiene, instalaciones sucias, comida, agua o animales. Y pues la resistencia antibiótica es algo que puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, sin importar el país. Y pues lo dejo con mi compañero Marco. Bueno, vamos a hablar sobre cómo prevenir la resistencia al antibiótico. Antes de comenzar, quiero decir que prevenir la resistencia al antibiótico, todos tenemos un rol muy importante y una responsabilidad bastante grande dentro de esto, porque para poder combatir la resistencia al antibiótico, debemos seguir unos pasos y comienza por cada uno de nosotros. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primero de estos pasos es la higiene básica. En esa higiene básica es donde viene que debemos lavarnos las manos, cubrir nuestra boca, cubrir la nariz
cuando vayamos a estornudar. Si estamos enfermos, no tener un contacto físico con personas que estén a nuestro alrededor. Y algo bastante importante y que dentro de la costa también hay un problema bastante grande en este de salubridad, es con el agua que ingerimos. Se recomienda pues no solamente ingerir el agua así, sino tener filtros y hacerle un proceso incluso al agua que ya va saliendo del grifo para evitar y para disminuir los riesgos de infección, porque así también podríamos disminuir esas bacterias que ya tienen pues la posibilidad de tener esa resistencia al antibiótico, como mencionaba el compañero Fabián al inicio de la exposición. Además de eso, también se recomienda tener las vacunas al día, porque eso también va a ayudar a que el antibiótico, cuando vaya a hacer el efecto, ya tenga también la inmunidad que causan las vacunas. Tener un sexo seguro. Dentro de la juventud es bastante frecuente, pero también debemos de tener el autocuidado de tener un sexo seguro y mucho más cuando somos personas que nos estamos preparando dentro del campo de la salud. También el aumentar la inmunidad a los bebés, y esto va más que todo para las mujeres que están en periodo de lactancia. El periodo de lactancia se recomienda porque eso va a causar bastante inmunidad al bebé, porque en mayor porcentaje que le den, mayor prevención y mayor posibilidad le va a dar al bebé de sobrevivir a todo este tipo de infecciones. Se recomienda que se dé entre 2 y 24 meses, pero también es decisión de la madre después de eso cuánto tiempo seguirlo dando, teniendo en cuenta que va a ser un porcentaje bastante bueno al bebé. Bueno, la diapositiva de prevención y control. Mi nombre es Sara Beleño, estudiante de Química y Farmacia del cuarto semestre, y esa es la parte que me corresponde. Básicamente hay que tener en cuenta que la resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abusivo de varios fármacos o de los fármacos o un grupo determinado de fármacos. Y con la deficiencia de la prevención y el control de las infecciones también se puede adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para poder reducir el impacto que tienen o suelen tener estos fenómenos y poder limitar entonces la propagación de estos a nivel general. Para poder prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, siguiente diapositiva, la población general puede tener en cuenta los siguientes parámetros. Básicamente, tomar los antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional, es decir, no automedicarse. También no pedir a los profesionales que nos manden antibióticos innecesarios cuando dijeron que no estaba dentro de los usos para el tratamiento de la enfermedad. También podemos seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otras personas. También podemos prevenir las infecciones lavándonos frecuentemente las manos, que esto es algo que ya habló mi compañero Marcos en diapositivas anteriores, mencionando la parte de la higiene personal, en la parte de cuando hay que tener cuidado al momento de estornudar y esas cosas, y preparando también los alimentos en condiciones higiénicas. Podemos también evitar el contacto cercano con enfermedades o con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo la vacunación al día, que sería como la segunda, el segundo factor inmunitario que podemos adquirir para desarrollar la memoria inmunitaria. Todo esto ya lo mencionamos anteriormente. También en cuanto a la preparación de los alimentos en condiciones higiénicas, podemos tomar un modelo de las cinco claves para la inocuidad de los alimentos según la OMS, que básicamente es mantener la limpieza, separar los alimentos, los crudos y los cocinados, ya que los alimentos crudos pueden tener bacterias que pueden propagarse en los alimentos que se están cocinando, independientemente del calor que se ponga sobre estos. Se recomienda cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras, también usar el agua y materias primas inicuas, así como elegir también alimentos para la cual tienen una producción que no se haya utilizado
antibióticos con el fin de estimular el crecimiento, de prevenir enfermedades en animales sanos, es decir, cuando de forma artificial se inyectan, por ejemplo, hormonas en varios tipos de carnes que consumimos, es como un ejemplo de estos antibióticos. Siguiente diapositiva. Los planificadores de políticas pueden también poner en práctica planes nacionales de acción para poder hacer frente a la resistencia de los antibióticos. También podemos mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos, reforzar las políticas o los programas y la aplicación de las medidas de prevención y control de las infecciones. También reglamentar y fomentar el uso y también la eliminación apropiada de medicamentos de calidad garantizada. Y también súper importante tener en cuenta es informar sobre el impacto que corresponde a la resistencia de los antibióticos. También, siguiente diapositiva, podemos tener en cuenta que los profesionales cumplen un papel muy importante, ya que gracias a los profesionales de salud sanitaria nosotros podemos evitar las infecciones, velando por la limpieza de las manos, que esto es algo que hacemos mucho énfasis, en lo que hacemos mucho énfasis porque lo hemos mencionado en diapositivas anteriores. Básicamente la limpieza de las manos y del instrumental en el entorno, es decir, teniendo todas las medidas adecuadas de bioseguridad según diferentes instituciones u organizaciones mundiales. También podemos prescribir y dispensar antibióticos solamente cuando sea necesario. Esto lo había mencionado anteriormente en la parte donde había dicho de que teníamos que tener en cuenta la prescripción médica y no pedirle a un médico que nos mande un antibiótico cuando él dijo que no era necesario. Básicamente, solamente cuando sean útiles y de conformidad de las directrices en vigor. Y también notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia. Podemos también informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente y explicar acerca de la resistencia de estos fármacos y los peligros de su uso indebido, ya que muchas de las resistencias a fármacos que se tienen hoy en día es gracias a la desinformación o acceso a la educación de estos. Entonces es importante hacer énfasis en informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones, por ejemplo, vacunándose, lavándose las manos, velando por la seguridad de las relaciones sexuales o cubriéndose la boca y la nariz para poder estornudar, y también explicar cuál es la consecuencia a largo plazo de que se tomen medicamentos no prescritos por profesionales de la salud. Siguiente diapositiva. En esta parte le toca a mi compañero Marcos. El sector de la salud puede también. Bueno, el sector de la salud también puede invertir en la investigación y pues desarrollo de nuevos antibióticos, vacunas y productos diagnósticos y otros instrumentos que ayuden a toda la facilidad de la investigación y el desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar también del sector agrícola. Y es que el sector agrícola pues también puede administrar antibióticos, administración de medicamentos, y que estos van a buscar también estar en los animales únicamente bajo la supervisión del veterinario o de la veterinaria. Además de eso, no puede utilizar antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos. Como le comentaba al inicio de la exposición, algo que pasa mucho en la ganadería, en la piscicultura, es que hay exceso de antibióticos y eso lo que hace es tener un efecto inverso y lo que hace es producir la resistencia al antibiótico. Además de eso, también se debe vacunar a los animales pues, para reducir la necesidad de antibióticos y utilizar alternativas a estos siempre que la haya. También hay que tener en cuenta, respecto a lo que dijo mi compañero, y agregar que también es importante fomentar y aplicar las buenas prácticas en todos los eslabones de la producción de alimentos de origen animal y de origen vegetal. También hay que fomentar
la seguridad biológica en la granja para poder prevenir las infecciones mediante la mejora de la higiene y el bienestar de los animales. Bueno, eso sería todo. Bueno, esto sería todo en la presentación del día de hoy y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que nosotros utilizamos para poder realizar la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención prestada.